del Grupo de Interés Cultural número 170, con invitación para el día 18 de julio a las 6 p.m. Leonardo da Vinci, genio por su insaciable curiosidad, y el conferencista es Pablo Ramírez Uribe, quien nos acompaña desde Washington, y nos va a hacer la moderación José Luis Ramírez León, también desde Washington. Pablo es muy conocido en este grupo, pero para aquellas personas que de pronto no han tenido la oportunidad de oírlo, voy a decir quién es. Mi sobrino y el hijo de José Luis. Pablo es paciente con una enfermedad rara. Yo no diría que rara. Dentro de las raras es rarísima. Es una enfermedad autoinmune poliglandular, síndrome tipo 1. Pablo nació en Colombia, en Bogotá, y actualmente está radicado en los Estados Unidos. Pablo ha servido como advocate para los pacientes y familiares de los que tienen enfermedades raras, tanto en plataformas nacionales como internacionales. Pablo en Colombia ha escrito varios artículos para El Tiempo y El Espectador, además de tener su propio canal de YouTube sobre enfermedades raras. Se llama Pablo el Raro. Internacionalmente, Pablo fue el segundo mejor orador persuasivo internacional según el International Forensic Association Tournament en Perú, y ha representado a la organización de su enfermedad rara en el North y ITF Summit por su liderazgo en estas campañas y el darle voz a los que no la tienen. Fue nombrado por la revista Semana en Colombia como uno de los 20 mejores líderes de Colombia para esta revista, por la revista Semana. Actualmente vive en Bethesda, donde trabaja como profesor de inglés y es escritor de ficción y no ficción. Bienvenido, Pablo. Sé que va a ser una reunión conversatorio muy interesante con el tema de Leonardo da Vinci, y le paso la palabra a José Luis, quien nos va a hacer la moderación y nos va a comentar un poquitico cómo va a ser la logística hoy. Gracias a todos los asistentes, ya están conectando más y seguramente vamos a tener una muy buena asistencia. José Luis, tienes la palabra. Jorge, muchísimas gracias, como siempre, por la programación de la reunión, por invitarme a hacer la moderación, y hoy sí el nepotismo es total. Mi hermano me pasa la palabra y luego yo se la pasaré a mi hijo para que hable. O sea que aquí queda demostrado que las influencias sirven mucho en este grupo, cosa que me alegra profundamente. Fuera de broma, Jorge, pues siempre es muy grato poder compartir con Pablo, de quien yo aprendo permanentemente, y es algo que digo con muchísimo orgullo, porque no es solamente el interés que tiene por las cosas, sino el deseo de compartirlas y poder conversar con la gente respecto a este tipo de temas que son de interés, creo yo, para todos nosotros. Sobre todo porque son personajes de los que creemos saber mucho, pero cuando uno entra a mirar quiénes son realmente, lo que significan y lo que hay para ver, entender, comprender y dialogar, es muchísimo. Ya Pablo les va a contar. El sábado, el domingo, estuvimos con Gloria aquí en el centro de Washington, que había una exposición de algunos de los dibujos de Leonardo, que es una cosa maravillosa poder verla, pero una cosa es verla y la otra es entenderla, y afortunadamente pues Pablo estaba ahí para que nos explicara muchísimo de lo que nos comentó en ese momento, que hoy va a adquirir pues una dimensión aún mayor para todas las personas que están acá. La metodología, la de siempre. Pablo hará una presentación inicial
y luego al momento de terminar comenzaremos las preguntas. Se pueden hacer bien sea abajo en el icono de reacciones levantando la mano o dentro del chat, e incluso Pablo, como lo ven ustedes en la lámina que puso acá con algunos dibujos de Leonardo, les pide el favor de que quienes se animen coloquen ahora en el chat qué creen que ven acá en esta página. Sería interesante como un primer ejercicio comenzar a tener esta aproximación. No se trata de un test psicológico, o de pronto sí, ya eso se lo dejo a Pablo para que nos cuente. Entonces, Pablo, arranca por favor. Muchas gracias a mi papá por esa forma de abrir el tema, a mi tío también por siempre prestarme esta plataforma. Y empiezo con esa diapositiva, con esa página, que en efecto es de la mano de Leonardo da Vinci, porque realmente va a encapsular todo lo que vamos a hablar hoy. Yo no soy experto en Leonardo da Vinci, obviamente. Yo no he viajado a Milán, no he viajado a Madrid, al castillo de Windsor para ver sus escritos. Solamente 12 páginas de su Codex Atlanticus que están acá 2 meses para una exhibición, probablemente nunca van a volver por acá. El único Da Vinci en todas las Américas es el portarretrato de Ginebra da Vinci, que está en la Galería Nacional de Arte acá en DC, pero eso es lo único que nosotros tenemos y que yo tengo por ende. Yo creo que más han visto de Da Vinci mis papás, que sí han estado en Europa. Bueno, la Mona Lisa también la vi yo, pero fue hace 10 años. ¿Por qué entonces me puedo poner yo acá para decir que les voy a hablar a ustedes de este tema? Esta es mi copia de la biografía, que la compré en el año 2018, y vean lo rota y destrozada que está la pobre carátula. Acá les tengo mi colección completa también de todo tipo de libros, desde todos sus dibujos, sus libretas, sus escritos, cómo usaba la matemática, cómo usaba la ciencia, una segunda copia de la biografía, y hasta una en español para la charla de hoy. Yo definitivamente me he vuelto muy obsesivo en términos de Leonardo da Vinci. Y van a ver por qué esta imagen, a la que vamos a volver 2 veces más en esta charla, también indica bastante de eso. Les pido disculpas de antemano si ven que termino divagando un poco durante la charla, pero de una forma metatextual realmente encaja muy bien con la discusión de hoy. Y van a ver por qué pronto. Pues miren, ¿qué es lo primero que toca resaltar de Da Vinci? Toca tener unos datos, unas fechas que si todos las sabemos, listo, podemos ahí sí tener todo el discurso y la charla y pueden hacer preguntas y todo el cuento. Da Vinci fue hijo ilegítimo de su padre. Ser Piero da Vinci tuvo a Leonardo con una niña de 16 años. Lo cual fue realmente una ventaja para él, porque si él hubiese sido el primer hijo legítimo de su padre, hubiese sido notario, como lo fue su papá, y su padre se dio cuenta de muy temprana edad que su hijo se aburría muy fácilmente y era más artista. Entonces, por ejemplo, Da Vinci no fue a los colegios normales, que eran los colegios que se llamaban las escuelas de latín, donde enseñaban los clásicos y las humanidades, lo que él llama a los hombres con letras. Él algunas veces se llamaba a sí mismo el hombre sin letras, porque él realmente solamente fue a una escuela, se llamaba en ese momento de ábaco, donde aprendían el mínimo cálculo mercantil, y realmente de allá más, no mucho. Entonces, por eso desde temprana edad Da Vinci se hizo llamar
lo que él llamaba el discípulo de la experiencia, que es el discípulo de la experiencia. Y eso va a explicar bastante por qué el nombre de la charla tiene que ver con la curiosidad, con lo insaciable que es la curiosidad. Da Vinci también era diferente en otras formas. Había varios intelectuales, poetas, arquitectos que eran ilegítimos también. Algunos de ellos, como Da Vinci, eran gay también. Miguel Ángel es un ejemplo perfecto. Aunque ser zurdo no era tan raro en ese momento, ese era otro aspecto de Da Vinci. Era vegetariano también. Entonces tenía bastantes aspectos que lo ponían a él de alguna forma en la periferia de lo que se consideraba normal, entre comillas. En sus 66 años de vida, él creó, o mejor dicho, debería decir, completó 15 obras que se le atribuyen a él. Pero nos dejó 7,200 páginas de libretas que estuvo llenando toda su vida. Y eso es un cuarto de todas las páginas probablemente que él completó. Quién sabe qué estaban en todas esas otras que se perdieron, ¿no? El Códex de Madrid, que es también otra colección de las páginas escritas por Leonardo da Vinci, se encontró en el año 1965. Quién sabe, tal vez en el futuro aparecerá algo más. Pero aún sin haber ido a un colegio oficial, considerarse alguien que no era de la normalidad y no habiendo pintado tanto como nosotros pensábamos, se volvió un experto en todas estas cosas que ven allá. Y es eso lo que en lo que nos vamos a enfocar hoy. Porque uno empieza pensando en Da Vinci, en el tipo que creó la Mona Lisa, la Última Cena, el hombre del Vitruvio. Pero yo creo que hasta él no le mataba esa definición. Cuando él a los 30 años aplicó para trabajar para Ludovico Sforza, escribió unos 10 párrafos donde explicaba que él podía crear máquinas militares y podía crear decoraciones para el teatro. Y es solamente en el 11º párrafo que dice: también puedo esculpir en mármol, bronce y yeso, así como pintar cualquier cosa también como el mejor sea quien sea. O sea, él ni siquiera se consideraba pintor, tanto como las otras cosas que lo eran. Esas son unas fechas importantes. En el amarillo están los diferentes momentos en los que se fue de un lugar al otro. Él vivió en Florencia, Milán, vuelve a Florencia, vuelve a Milán, a Roma, se va a Francia y ahí muere. En el rojo dejé las obras suyas de las que vamos a hablar. La Mona Lisa es una excepción porque no vamos a hablar de ella, pero puse la fecha en la que él la empieza. Van a ver que varias de las piezas yo puse comisión para la pieza o empieza, y no digo algo así como termina o completa, que también va a tener que ver con el tema. Esa es una diapositiva rara porque no toca realmente enfocarse. Todas estas fechas yo se las voy a resaltar otra vez, pero solamente para que se den cuenta. Da Vinci muere en el año 1519 y aquí hay algo sobre Galileo, 1564, Isaac Newton, 1687, tipo llamado Frederick Reich, 1731, 1739, saltamos a 1969, al 91, a un estudio de la Universidad de Oxford del 2014. Solamente tengan en cuenta que va a haber un momento en la charla en la que vamos a saltar 500 años adelante. Bueno, ¿por qué curiosidad? Miren este ejemplo de la forma que él trataba. Acuérdense que él era el discípulo de la experiencia, ¿no? Él no se sentaba solamente para leer los textos que le daban o tomaba solamente lo que los expertos le decían. Por ejemplo, escribió esta lista un día, escribió: pregúntale a Benedetto Portinari por qué medios corren sobre el hielo en Flandes. Pregúntale al maestro Antonio cómo se colocan los morteros en los bastiones de día o de noche. Encuentra un maestro de hidráulica para hacerle una pregunta. Pregúntale al bombardero cómo se hicieron las murallas de Ferrara sin aspilleras. Se escribe estas notas
de casi que cada día lo que quería hacer y a la gente con la que quería hablar. Este es otro ejemplo. Cuando él hacía sus estudios médicos, él tiene una hoja en la que tiene todas estas preguntas de las cosas que él quiere investigar. Miren algunas de las cosas. ¿Qué nervio hace que los ojos se muevan de tal forma que el movimiento de uno se transmita al otro? De cómo se separan los labios con los dientes cerrados, de la risa, de la expresión de asombro, que es estornudar, que es bostezar, epilepsia, espasmo, parálisis, fatiga, hambre, sueño, sed, sensualidad, del nervio que hace que se mueva el muslo y desde la rodilla hasta el pie y desde el tobillo hasta los dedos del pie. ¿Cuántas preguntas que tal vez uno se hace, pero después de los 10 años, por ejemplo, uno para de hacerse la pregunta ¿por qué el cielo es azul? Y él fue de las personas que antes de que otros expertos lo supieran, llegó a la respuesta. Porque seguía con esa pregunta. Todas estas preguntas se las hacía él, por ejemplo, en una hoja de papel y hacía todo para encontrar la respuesta. Pero ¿por qué insaciable? Aunque ya hay como una idea con todas esas preguntas que les presentamos, ¿no? Vean al lado derecho están un montón de dibujos que él hizo comparando las medidas y las proporciones, ahí solamente de la cara. Pero vean este otro párrafo, esto es ya a los 50 años, él tenía un estudio, tenía un montón de asistentes que él les decía que se pararan en una forma y midieran algo. Miren estas medidas de él. Cuando el brazo está doblado, la parte carnosa se reduce a 2/3 de su longitud. Cuando un hombre se arrodilla, su estatura se reduce a la 1/4 parte. Cuando se levanta un talón, el tendón y el tobillo se acercan el ancho de un dedo. Miren esto. Cuando un hombre se sienta, la distancia desde su asiento hasta la coronilla es la mitad de su altura más el grosor y la longitud de los testículos. ¿Quién carajos tiene que saber esa información? O sea, él cuando usó algo como esa información del grosor y la longitud de los testículos comparado con un asiento en alguna pieza suya de arte. Nunca. Pero es que él era insaciable con lo que quería saber, todo lo que quería conocer. 2 ejemplos más que les damos. A la izquierda ven un caballo. En el momento en el que él se va a trabajar con Ludovico Sforza, le dan un trabajo que es crear un monumento gigantesco de un caballo. Y pues él empieza estudiando los caballos, mira cómo corren, les hace disecciones y termina queriendo crear todo un documento sobre los caballos en general. O sea, no tiene que ver nada con el monumento para ese punto. El monumento lo tienen que cancelar porque necesitan usar el plomo para vainas de batalla y el tipo sigue investigando a los caballos. Es más, se inventa una forma sanitaria de poder asegurarse de que todo aquello que los caballos voten que no sea sanitario se pueda sacar por investigar al caballo. ¿Por qué? Y en esa página de la derecha está el mejor comentario que se puede hacer un tipo como Leonardo da Vinci. Él, no, esa es una página donde él descubre la tercera ley de Isaac Newton 200 años antes de que Newton lo haga, porque él observaba a los pájaros y se dio cuenta cómo es que las aves le daban al viento y entonces usó esos estudios para crear sus máquinas de vuelo que eso no tenía nada que ver con nada. Pero esa es la página que es la más interesante. Él tiene acá una frase que es: describe la lengua del pájaro carpintero. Como dice el escritor de su biografía, ¿quién demonios decide un buen día sin ningún motivo que quiere saber cómo es la lengua del pájaro carpintero? ¿Cómo averiguarlo? ¿Él lo iba a usar en algún momento para sus obras de arte? No, nunca. Que nosotros sepamos, en sus pinturas nunca aparece un pájaro carpintero. Se hizo la pregunta un día y decidió, ay, eso yo lo quiero saber. Esa es una curiosidad insaciable. Pero de lo más importante para él es su imaginación, en el sentido de que para él arte y ciencia no parece que hubo alguna diferencia alguna. En la izquierda ven un dibujo de un dragón.
Él hizo. Él tenía un dibujo donde dos caballos, acuérdense los dibujos que él hacía de los caballos, peleaban contra un dragón. ¿Por qué? Viene esta frase. Él dice en unas notas, él iba a crear todo un documento sobre cómo pintar, que nunca se publicó. Él dice, para que parezca natural un animal fingido, por ejemplo, un dragón, se le hará la cabeza copiándola de un mastín o perro de muestra, los ojos como los del gato, las orejas del puerco espín, la nariz del lebrel, las cejas de león, las sienes de gallo viejo y el cuello de tortuga. O sea, el tipo mezclaba 20,000 cosas que sí sabía que existían y creaba algo completamente imaginario. En el centro ven un dibujo de lo que llaman los grotescos. En todos lados nosotros vemos que Da Vinci dibujaba unas figuras así, con la nariz toda puntiaguda, acá una papada grande. Le fascinaba esas imágenes de seres humanos que normalmente no eran así, pero miren cómo se ríen, cómo se ven. Parece casi que un cartoon político, como dicen hoy. Y a la derecha está el helicóptero famoso que no funcionaba. O sea, lo han construido. 500 años después, la gente que está fascinada por Da Vinci, en efecto, confirmaron que no funciona. Pero es que probablemente no estaba diseñado para que funcionara. En ese momento, como muchos inventores, Da Vinci trabajaba en la trasescena y la puesta de obras de teatro. Entonces, él se dedicaba con todo, por ejemplo, para crear los trajes, escenarios, maquinaria escénica, efectos especiales, banderas, carros alegóricos, espectáculos en general. Es más, un momento donde él fue más famoso por lo que hacía para esas obras de teatro que ponía para el sobrino de Ludovico Sforza, que lo era por pintor o ingeniero. Y se inventaban un montón de máquinas en ese momento llamados los ingegni, que eran los mecanismos ingeniosos que se usaban para las obras de teatro. Es muy probable que ese invento de él era para eso, para una obra de teatro. No tenía que ser algo oficial. Pero lo usaba para imaginarse los efectos más bellos, como por ejemplo la resurrección de Cristo, subiendo al cielo, inventándose una máquina para poder hacer que ese efecto fuera. Bueno, volvemos a esta diapositiva porque todo lo que les acabo de mostrar acá son escritos, dibujos, notas que se encuentran entre las hojas de los cuadernos de Leonardo. Y los cuadernos de Leonardo son tan difíciles de organizar que unos 50 años después de que él murió, hubo gente que, por ejemplo, intentaba recortar todo lo que tenía que ver con ingeniería y ponerlo en una hoja para tener algún tipo de sistema, pero vean este dibujo, y lo vamos a hablar una vez más, que no hay un sistema, porque así era su mente, curioso sobre todo, insaciable, un poco distraído, que vamos a ver cómo es que eso sucedía. Antes de llegar a las obras en las que sí me quiero enfocar, toca hablar de el aspecto grande de Da Vinci en el que me quiero enfocar por el foro en el que estoy. Como les dije, Da Vinci descubrió 20,000 vainas y no les voy a contar todas porque otra vez divagando a todos lados, pero él tuvo dos periodos de estudios médicos. Tuvo uno de 1489 a 1490 y pico, y uno de 1508 a 1513. ¿Por qué uno y otro? Porque después del primero se distrajo y se puso a hacer otras cosas y luego volvió. Pero bueno, en términos de descubrimientos médicos, esto es lo que toca resaltarles de todas estas imágenes. Y voy a leer un montón de cosas acá que las anoté, y ya ahí creo que estoy cometiendo un pecado contra Da Vinci porque estoy aceptando lo que estoy leyendo en estos libros y no esforzándome para realmente entender lo que Da Vinci intentó entender, los cuerpos que en los colegios médicos, por ejemplo, les hizo disecciones, creo que hizo unas 500, 400, y métodos ingenuos
o ingeniosos, perdón, ingeniosos, para poder responder preguntas que estaban ahí. Entonces, por ejemplo, el dibujo de la izquierda, según el cirujano y experto en dibujos anatómicos Francis Wells, dice que ese dibujo de presentar juntas las dos mitades de la calavera, que permite ver la posición de las cavidades internas en la cara, era algo revolucionario que nunca se había hecho en algún otro texto médico en ese momento. Y es más, gracias a eso, Leonardo es el primero, otra vez, que sepamos en la historia, en describir el seno frontal de la forma correcta. Es también la persona que, si ven a la izquierda, los dientes que dibujó cada uno de los 4 tipos de dientes, y se cree, por ese dibujo y por lo que escribió, que es la primera persona en la historia en describir de forma completa los dientes humanos con una representación de las raíces casi perfectas. Pero bueno, ahora ¿de dónde viene la parte de genio con ese dibujo, por ejemplo? Da Vinci creó una técnica en la pintura que no la vamos a hablar, que se llamaba el sfumato de humo, y lo usaba para poder crear volumen y variedad. Y miren, por ejemplo, ese dibujo de la calavera, el de la izquierda y el de la derecha, cómo usa las técnicas que aprendió como artista para poder darle una idea de en cada parte de la calavera, por ejemplo, que era completamente oscuro, que era completamente cóncavo, ¿no? Antes de tener nosotros fotografía, lo podía él dibujar de esa manera. En la parte derecha está otra cosa increíble que hizo él y que en este caso fue su trabajo como ingeniero, que lo ayudó a llegar a otro descubrimiento. ¿Se acuerdan lo del monumento del caballo gigantesco? En ese momento, Da Vinci, cuando se propuso este modelo, quiso crear un molde completo del caballo y llenarlo, no pedazos diferentes de el monumento, que hubiese sido, por ejemplo, la cabeza y acá el cuello, el cuerpo, las piernas. No, no, el tipo quería crear un molde completo. Esa idea del molde completo lo tenía él en la cabeza cuando pensó en la idea de estudiar la parte de adentro del cráneo. Específicamente, por ejemplo, cómo era el cráneo si uno se deshacía del cerebro. Acordándose de esa idea de crear un molde, Leonardo se vuelve el primero en la historia en inyectar materiales de vaciado en una cavidad humana, que es una técnica que no se volvería a aplicar hasta los estudios de anatomía del neerlandés Frederick Ruys 2 siglos después. ¿Se acuerdan de esa fecha, el tipo que yo dije que nació una vaina? 2 siglos después descubrió un tipo neerlandés lo que Da Vinci, por ser escultor y científico, se ideó. Ahora, resalto una cosa, el proyecto del caballo que nunca se acabó, ¿cierto? Pero algo en ese proceso de un trabajo que Da Vinci lo empezó y tal vez nunca lo completó, lo pudo usar en sus estudios médicos. Para mi tío Jorge, acá también 2 otros sobre la columna que otra vez, leyendo eso es un poco difícil para mí, que yo no soy un experto en entenderlo, pero entonces imagínense usted también, Da Vinci, que era una ola escribiendo, el tipo en todas sus libretas vemos que está intentando practicar cómo conjugar los verbos en latín, era una bola con los números, odiaba los números, por eso le encantaba la geometría, pero por eso usaba letras, porque no le tocaba usar números, siempre cometía errores aritméticos. O sea, un tipo que no podía conjugar en latín, no podía con la aritmética. Aprendió lo más básico de los números. Y es ¿dónde está eso? Ajá, es el que decide que va a diseccionar una rana. Es la imagen de la izquierda. Y escribe, en el año 1485, dice,
muere instantáneamente cuando es atravesada su médula espinal. Por tanto, parece ser que es la médula espinal donde reside la raíz del movimiento y la vida. Hizo el ejercicio otra vez con un perro y por eso es muy probable que no fue sino hasta 1739 que es cuando se vuelve a ilustrar y describir un experimento de perforación de la médula espinal en una rana. Entonces, Da Vinci, este tipo que no tenía educación formal, fue el que se ideó este experimento que en todas las clases de biología se usa y descubrió esa importancia de la médula espinal. En la imagen de la derecha no es realmente un descubrimiento, pero miren cómo logra, usando su conocimiento de cómo hacer que algo parezca oscuro, de cómo dibujar las sombras, de cómo la luz y la óptica le da a una superficie diferente. Y vamos a ver una imagen que se conecta a eso después. Logra mostrar a las diferentes vértebras y la columna vertebral de una forma que se siente en las 3 dimensiones, que se siente una imagen viva. Uno se da cuenta de eso en varias de sus libretas, ¿no? Él hace bocetos, dibujos, como por ejemplo lo de la rana, pero hay otros momentos donde él realmente mezcla el arte y la ciencia. No es solamente describir o dibujar, por ejemplo, la columna vertebral. No, es usar las estrategias que él tuvo como pintor para poder hacer que se vea como un objeto de verdad, verdad. Este es el descubrimiento, bueno, tiene otros 2 descubrimientos interesantes del corazón, pero vamos a ir con el de la válvula aórtica después de describir esos 2. Da Vinci es una de las figuras que lee los textos de Galeno, que para los que no saben es científico de la antigua Grecia, o Roma, pero es una de las figuras que escribe un texto sobre la anatomía que un milenio entero, la gente no dudaba de la información en esos textos, ¿cierto? Se consideraba que era la información médica que tenía sentido. Acuérdense, Da Vinci, discípulo de la experiencia. Él no solo leía los libros y lo aceptaba todo, no, él tenía que hacer experimentos o hacerse preguntas. Entonces, por ejemplo, Da Vinci es de las personas que le lleva la contraria a Galeno al describir que el centro del sistema sanguíneo se hallaba en el corazón y no en el hígado. Decía Galeno que era el hígado, pero Da Vinci dibujaba árboles y plantas todo el tiempo. Estaba fascinado por los sistemas hidráulicos, la circulación de los líquidos, como ven en esas 2 imágenes. Una divagación rápida, el de chiquitico, y toda la vida le encantó la forma de los rizos, de los remolinos, los dibujaba todo el tiempo, por eso su pelo, que era rubio y rizo, le fascinaba. Él creaba unos dibujos un poco apocalípticos, especialmente al final de su vida, que parecían diluvios gigantescos, pero eran, unos dibujos del agua revoloteando y todo. Entonces él usó toda esa información, completamente imaginaria en muchas formas, pero cosas que él observaba, para descubrir, por ejemplo, el hecho de que el corazón se parecía a una semilla, decía él. Porque él decía que cuando él hizo la disección en varios cuerpos, veía que de la semilla unas ramas grandes se extendían alrededor del cuerpo y entre más y más lejos de la semilla iban, más pequeñas se volvían las ramas, hasta que eran los capilares casi imperceptibles. Entonces, Da Vinci usa esa analogía, que era algo que él hacía todo el tiempo, entre las plantas, los líquidos, para llevarle la contraria a Galeno en términos del sistema vascular. Es también de las primeras personas que corrige el hecho de que el corazón que el corazón no solamente posee 2 áreas grandes, si es cámaras o cómo será el nombre, creo que la biografía lo tenía mal, decía que el corazón decía que él
confirmó que el corazón no solamente tenía 2 ventrículos, pero sí es solamente 2 ventrículos, divagación completa. Pero el descubrimiento más importante es este de acá. Y para ese sí, de las primeras cosas que tengo que enfocarme acá en el libro, pero no va a ser todo completo porque hasta aquí me confundí yo leyéndolo. Bueno, Da Vinci tenía una experiencia viendo cómo era el agua, cómo eran las corrientes, y es uno de los que, por ejemplo, en sus estudios se da cuenta que, digamos que hay un riachuelo, y él se da cuenta que el agua que pasaba a los 2 lados o sea, los muros del riachuelo, iban mucho más lento que el agua que iba en el centro, porque el agua de los lados, con la fricción, se iba golpeando contra la otra superficie y todo el agua del centro iba así rápido. Y él también estudió, por ejemplo, que cuando de un riachuelo a una superficie más grande o de un espacio pequeño a un espacio más grande, cuando el agua salía, otra vez, el agua del centro, como no tenía fricción ni nada, salía directo, ¿verdad? Pero el agua de los lados, por el movimiento, creaba un remolino. O sea, por alguna razón la fricción en los 2 lados hacía que el agua se volviera así. Bueno, eso es un descubrimiento interesante que él se dio cuenta una vez. La válvula aórtica es aquella que está justo en la aorta para dejar que la sangre pase del corazón a todo el cuerpo. Y los expertos pensaban que cuando la sangre salía disparada, ¿cómo sabía esa válvula para cerrarse? Pues si la sangre estaba otra vez cayendo, ¿cierto? Como una puerta sabe cómo cerrarse. Y así eran casi todas las válvulas que se usaban en ese momento. Pero Da Vinci dice, no, eso no es posible, porque si eso pasara por la presión de la sangre, al menos un poquitico de la sangre debería volver a caer. O sea, la válvula no funcionaría así de perfecto. Es un espacio muy pequeño para que eso suceda. Él se quedó con esa pregunta y dijo, ¿será que hay forma de probar el experimento? Él otra vez ahora, con la forma que podía analogizar entre el agua y esta válvula. Dice, ¿será que como la válvula es como esas espacios pequeños, cuando la sangre sale, la sangre del centro sale disparada al cuerpo, pero la sangre que está a los lados hace algún tipo de remolino y esa es la fuerza que tapa la válvula? Entonces Da Vinci decide que va a hacer un experimento. Esa era la otra cosa, ¿no? Antes de Francis Bacon y cualquier otro científico que usara el método científico, él es uno de los primeros que lo hace. Entonces él decide que va a usar el corazón de un toro como modelo y lo llena de cera. Acuérdense, las mismas estrategias que usó con la cosa del cráneo, con la cosa de la estatua del caballo. Entonces, corazón del toro, lo agarra, lo llena de cera. Cuando se endurece, hace un molde para fabricar un modelo de cristal de la cámara de corazón, especialmente la válvula y la aorta. Va a meter el agua, va a ver qué pasa. Pero para confirmar que definitivamente su hipótesis es correcta, usa semillas de mijo en el agua y escribe, hace esta prueba en el corazón de cristal y llénalo de agua y semillas de mijo. Y mira a ver qué pasa con el agua. 450 años después, en el año 1969, un científico llamado Brian Bellhouse de Oxford usó tintes y métodos de radiografía para observar los flujos sanguíneos. Gracias a su experimento, publica algo que confirma que este experimento del señor Leonardo da Vinci en el año 1510
era correcto. Pero en el año 1991, Francis Robichek del Carolina Heart Institute también otra vez demuestra y confirma los resultados. Pero para estar seguros, en el año 2014, otro equipo de la Universidad de Oxford estudia la circulación de la sangre en un ser humano vivo usando resonancia magnética para comprobar y demostrar de manera concluyente que el señor Leonardo da Vinci en el año 1500 y pico tenía razón en algo que no se descubrió, sino hasta 450 años después. En la izquierda, en la parte de abajo, ven su dibujo de cómo pensaba él que era la válvula con los remolinos. En la derecha, dibujos que él le encantaba hacer, él fascinado por cómo poder dibujar el agua vivo y viviente. Y en el centro un dibujo que se piensa que es un autorretrato de él viejo como a los 50 años también. O sea, así eran sus libretas, así eran sus libretas. Bueno, pero nos llega una pregunta especialmente para los médicos de acá. ¿Cómo es que toda esa información de estos descubrimientos, que él fue el primero que los hizo, no nos llegaba? Esta es una de las razones por la cual Leonardo da Vinci era un genio tan humano, tipo tan fregado. Él era muy distraído. Él otra vez le gustaba la curiosidad solamente por ser curioso. Era tan insaciable que se perdía en los agujeros negros más grandes. Y como siempre saltaba de un tema a otro, nunca terminaba las cosas. Él, por ejemplo, escribió en varias de sus libretas los títulos de los capítulos de un texto que él iba a publicar sobre estos descubrimientos y esta información médica que él había encontrado. Puede ser que él era muy lento, puede ser que se distrajo, puede ser que era más chévere descubrir algo de la válvula aórtica que publicar algo. Y todo se quedó guardado en esas páginas por 450 años. Hay un punto interesantísimo de un contemporáneo de él también, que eran bastante similares, arquitectos, artistas, pero la diferencia es que cuando este otro contemporáneo de apellido Alberti hacía descubrimientos, él lo publicaba, él lo hablaba con los expertos. A Leonardo da Vinci no le movía el deseo de agrandar el conocimiento humano, difundiendo y editando a los cuatro vientos sus hallazgos, como dice su biógrafo Walter Isaacson. Entonces, a da Vinci le parecía más chévere descubrir las cosas, enterarse de ellas, y pues, bueno, hasta ahí lo dejaba. Que es un poquitico, o sea, lo pone a uno furibundo. ¿Cuántos descubrimientos hizo el tipo que nunca nos enteramos? Pero para él era más chévere descubrir las cosas. Entonces, ahora sí, pongámoslos en el contexto de su arte, de su curiosidad, su aspecto insaciable, sus estudios médicos, que específicamente en eso me quiero enfocar acá. Esta es su versión de San Jerónimo. ¿Se acuerdan en el momento en el que él se da con la piedra cuando está con el león, que nunca lo acabó? Miren esa cara. Miren ese cuerpo. Miren lo débil, o sea, que parece solamente que son huesos. San Jerónimo. Nada de carne ahí. En la época de Leonardo da Vinci, decían que la mejor forma de entender las emociones y el ser humano era entender todas las partes del cuerpo humano. Pero da Vinci, como pasó tanto tiempo en el teatro, también veía cómo los seres humanos y los actores fingían las emociones. En términos de sus libretas, había un amigo que describió la forma que él andaba con sus libretas de esta forma. Mientras Da Vinci va por la ciudad, observa sin parar, observa y considera las circunstancias y el comportamiento de los hombres mientras hablan y pelean, o se ríen, o se dan golpes. Entonces Da Vinci era alguien que usaba su conocimiento del teatro,
su observación de los seres humanos y lo que había encontrado del cuerpo humano para crear obras de arte, pero esta no la acabó. ¿Por qué? Muestra uno de los primeros ejemplos de por qué Da Vinci le da a uno tanta rabia, pero es un ser humano tan bello. En el año 1490, creo que él empieza el San Jerónimo. Pero según unos estudios de los rayos X, la forma que él muestra el ay carajo, ahora de esternocleidomastoideo, eso. Él lo dibuja solamente como un músculo. En su periodo de sus segundos estudios anatómicos, y ahí ven el dibujo en la parte de la izquierda, él descubre que son dos músculos. Y si ven la versión de San Jerónimo de ahí, tiene los dos músculos del esternocleidomastoideo. Él le hacía disecciones a los labios, a las lenguas, para poder realmente mostrar cómo se movían. Miren el gemido de San Jerónimo. Da Vinci, por ejemplo, nunca entregó la Mona Lisa. O sea, él la tuvo consigo mismo hasta el día que murió porque siempre le hacía cambios. Él era alguien que no le importaba entregar trabajos, a él le importaba la perfección. Y él siempre sabía que había algo más por aprender, algo más por mejorar, algo más por cambiar. Entonces ahora entiende uno por qué no acabó ese San Jerónimo en ese momento. Seguro hay una parte de él que sentía que había algo más. Y 20 años después, cuando se entera entonces que su imagen del ser humano no era la correcta, logra hacer otro cambio a la pintura. Y así seguía hasta el final de sus días. La adoración, dice el historiador del arte Kenneth Clark, que es la pintura inacabada más influyente en la historia del arte y el cuadro más revolucionario y anticlásico del siglo XV. Y Walter Isaacson lo describe también como una creación emblemática del genio frustrante que fue Leonardo. Hubiese sido una obra pionera que constituye una asombrosa exhibición del genio, pero que quedó abandonada después de ser concebida. Entonces, a Da Vinci le piden que cree esta obra de arte, y es cuando es bien joven. Es más, ya su papá sabía que el tipo no acababa todos los proyectos, entonces fue el que creó todo un contrato para la iglesia que contrató a Leonardo, que decía que si él no acababa en la obra en este tiempo, tenía que pagar por todas las pinturas. Como ya se imaginan, Leonardo nunca lo acabó, entonces a los 30 años estaba vendiendo vino para poder lidiar con el hecho de que perdió toda la plata que tenía por pagar por esas pinturas. Y luego les voy a contar también otro dato interesante que explica algo de Da Vinci sobre esta obra de arte. Vean esto, a ver si acá la cosa del sistema de anotar me deja. Acá está la Virgen María, acá está Jesucristo. Vean esta espiral de emociones de los seres humanos. Como les dije, a Da Vinci le encantaba la espiral. Vean lo calmado que se ve la Virgen María. Vean cómo el niño Jesús saca su mano para tocar ese primer regalo. Y vean cómo es que todos los otros ahí realmente es como todo un remolino, una espiral, porque al fin y al cabo, si uno se pone a pensar, ya haya sido Da Vinci o no tan creyente como era, este es el momento que es la revelación que Jesús era el Mesías recién nacido, que era la encarnación de Dios. Obviamente en esta pintura, Da Vinci, que había visto obras de teatro, que sabía cómo mostrar el drama humano, iba a crear una obra de ese estilo. Ay, pero entonces se nos pone la parte fregada de Da Vinci otra vez, que es el dibujo de la derecha que ven. Da Vinci hizo un montón de estudios en términos de las sombras. Vean en la izquierda, por ejemplo, cómo él hizo un dibujo sobre cómo en una superficie así lisa la sombra se ve diferente que si fuese una escalera. Él hizo un montón de estudios sobre las sombras, las luces, las cosas ópticas. Da Vinci estaba pensando tener a unas
60 y pico de personajes en esa obra de la adoración. Si ven en la parte de atrás hay un montón de caballos, soldados, figuras. El tipo que además era tan, como les digo, se imaginaba tantas cosas, hasta dibujó un camello, porque ¿por qué no? ¿Qué carajos tener un camello en medio de Jerusalén en ese momento? 60 figuras. Y Da Vinci escribe en uno de sus cuadernos: no repitas los mismos movimientos en la misma figura, ya sean de los miembros, de las manos o de los dedos, ni repitas la misma postura en una pintura que narre una historia. O sea, primero el tipo entonces iba a intentar pintar a 60 figuras y probablemente a los animales que él, acuerden, ¿sí? Había hecho tantas disecciones que probablemente podía mostrar las emociones en sus caras. Iba a intentar hacer 60 figuras que no se parecían ni un poquitico. Entonces llega el problema de la sombra. Como dice otro experto, Da Vinci debió de darle vértigo al pensar en cómo podía equilibrar los reflejos que saltan de una figura a otra y controlar las innumerables variables de luces, sombras y emociones para una muchedumbre tan grande. A diferencia de cualquier otro artista, no podría pasar por alto un problema de ópticas. Entonces deja la obra sin acabarla. O sea, hizo un montón de dibujos, hizo esa versión que les acabo de mostrar, pero nunca la acabó. La persona que termina acabando el trabajo es el protegido de Botticelli, Filippino Lippi, que ese tipo sí era inteligente, porque al igual que Botticelli, retrata un montón de los Médicis en su versión de la adoración, que queda en esa iglesia. Claro, ¿no? Tocaba halagarlos, homenajearlos, que lo ayudaran a uno. Leonardo carecía de ese instinto para halagar a los patronos en sus obras. Y es por esa razón, probablemente, que Botticelli, Filippino Lippi, Miguel Ángel disfrutaron de tan generoso mecenazgo de los Médicis. Es probablemente la razón por la que todos ellos quedaron invitados para pintar la Capilla Sixtina y Da Vinci no. Porque a él lo que le gustaba era crear, ser curioso, descubrir y no publicar lo que descubría, no rendirle homenaje a otros. Entonces, por eso dice la gente que era un genio tan frustrante. Imagínense crear una cosa así de bella, pero para él lo más importante era 60 figuras que no todas eran iguales y los problemas de óptica. Híjole, 7:58. Ah, pues ya me pasé más de lo que pensaba. Bueno, acabo entonces acá, ¿cierto? Sí. Y es una historia personal en términos de la última cena. Cuando falleció mi abuela Cecilia el año pasado, que estuvimos allá, una de las cosas que ella tenía que le pertenecían era una versión de la última cena de Da Vinci, pero hecha creo que como de... no sé, pero la vi y pregunté si podía yo llevármela. Creo que por las maletas no pudimos, pero es porque es el mejor ejemplo de Da Vinci como un genio que podía usar su conocimiento de la anatomía, del teatro, de las historias, de los seres humanos, para crear toda una historia. Acuérdense lo que le dice Jesús a sus apóstoles: yo os aseguro que uno de vosotros me entregará. Según Mateo, ¿cierto? Él dice: muy entristecidos se pusieron sus discípulos a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Y según Juan dice, los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Vean esta obra de arte. Y no les voy a decir quién es cada una de las personas, porque cada uno de los discípulos tiene un aspecto específico que uno puede decir que su emoción tiene razón por la cual está. Pero empiezan acá sorprendidos escuchando esa frase. Uno de ustedes me va a traicionar.
Entonces empiezan 3 de ellos a mirarse el uno al otro. Ah, pero en el centro está Jesús, calmado, resignado, sabiendo que viene. Los próximos 3 empiezan a preguntarle a él qué sabe o quién podría ser. Y los últimos 3 ahora hablan uno entre el otro, así calladamente sobre quién puede ser. O sea, en esta obra de arte que Da Vinci creó, en una pintura, en un momento, está trazada toda una escena. Él hizo bocetos para ver cómo podía representar estas figuras, las emociones, lo que estaban sintiendo. Y es por eso que él logra crear una obra de arte como esta. Acabo entonces mostrándoles rápidamente varias cosas en esta página que vimos. De la figura que le encantaba hacer a él, ¿cierto? La cara esa del viejo que les mostraba. Un árbol que está creciendo acá abajo. Sale de sus brazos acá una figura geométrica. Acá probablemente unos estudios para la escultura del caballo, pero tal vez era una pelea, quién sabe. Estaba acá dibujando una máquina. Acá esa figura de Rubius que le encantaba. De la figura geométrica, miren, sale una montaña acá. Otra vez haciendo unos dibujos gigantescos geométricos, dibujando acá unas nubes que le encantaban. Probablemente acá estaba haciendo un cálculo matemático en términos de los triángulos que le encantaba. Acá una flor que salía. Y quién sabe qué otra cosa sería esto. Pero en una misma página, este tipo, que era curioso, insaciable, que no publicó o terminó trabajos que hubiesen cambiado el curso de la historia, nos deja bastante que aprender. Él no fue tocado por Dios cuando nació. Él no fue al colegio. Él no era bueno con la matemática, con el latín, ¿cierto? Él se dedicó a hacer preguntas, experimentos, a hacerse realmente pensar en cómo describir la lengua de un pájaro carpintero. Y tal vez sin acabar todos sus trabajos encontró formas de mezclar estudios de matemática, por ejemplo, para sus obras de arte, estudios sobre cómo hacer una estatua para hacer otros descubrimientos médicos, todo tipo de cosas. Da Vinci es una figura que puede ser que estas cosas que les conté no las conocíamos y por eso las quería decir, y no todo lo que nosotros siempre sabemos, para mostrarles realmente lo humano que era este genio. Que él era genio por lo curioso que era, por eso insaciable que era. O sea que realmente todos nosotros también podemos parecernos a él mucho más de lo que uno pensaría al principio. Hay algunos genios que definitivamente uno dice no puedo ser de esa forma nunca. Pero miren esta hoja de papel. De acá todos podemos aprender algo para volvernos un poco más como él. Bueno, Pablo, pues nos dejas acá, perdón, con una cantidad de ideas y planteamientos que creo que nos demuestran la lógica de lo que tú te preguntabas para el título de la charla, y es cómo este genio va vinculado a todo un proceso de desarrollar las inquietudes, la curiosidad insaciable de una figura como Leonardo da Vinci, que logra legarle al mundo una cantidad de cosas maravillosas con unas paradojas curiosas que si a uno le preguntan a Leonardo, uno parte de la base de hablar de un artista o un pintor, que fue lo que él nunca se consideró, y más bien los infinitos campos en los que tuvo una participación directa. No sé si este que es un espacio inicialmente creado para médicos y ahora que tú hablabas de Jorge y el tema de la columna vertebral o para otros el tema de la aorta y otra serie de elementos, pues deja una cantidad de sorpresas agradables. Entonces, lo más grato va a ser ahora poder tener los comentarios acá con todas las personas asistentes. Y bueno, por supuesto, arrancamos entonces. Hay una buena cantidad de preguntas y
comentarios o por lo menos expresiones en el chat, por si quieres darle una mirada. Y comenzamos con Hernán Perico desde la Royal Society de... ¿Cómo es que se llama, Hernán? Bueno, tú lo La dirás. Soatas Royal Society. Exacto, Soatas Royal Society. Dale, Hernán, por favor. Bueno, primero pues felicitar al senador Pablo por tan excelente presentación, a todos los asistentes. Y una de las cosas, porque también he tenido que estudiar a Leonardo da Vinci, hay una figura que no usaste, que es una pirámide con unas cuerdas y un hombre que parecía como si fuera sosteniendo la pirámide y estaba allí. Y cuando uno veía esa figura, lo que Leonardo hacía era que estaba resolviendo un problema que no existía, que Leonardo tenía la capacidad de resolver problemas que no existían. Entonces todo el mundo me dice, ¿y qué es esa pirámide con esas cuerdas y el hombre abajo? Le dije, él imaginó que un día íbamos a volar y que como íbamos a volar nos íbamos a caer del cielo. Y él es el que se idea el primer paracaídas cuando todavía no había problema porque no estábamos volando, y en ese triángulo que él hace resuelve uno de esos problemas, que es en un futuro vamos a necesitar un aparato por si nos caemos del cielo, tratar de salvarnos. Y tengo entendido que los de la Royal Air Force hicieron con sus paracaídas modernos, hicieron una copia del de Leonardo. El vuelo no fue lo más satisfactorio, pero finalmente funcionó el paracaídas que él se ideó antes de que existiera la aviación. Entonces a Pablo mis agradecimientos, esa clase de anatomía fue perfecto, lo del flujo laminar que se presenta, ahí está la figura del paracaídas que se lo ideó Leonardo, y lo de los flujos me hizo acordar de mis clases de anatomía y el corazón. Entonces solamente agradecimientos y era mi intervención. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, Pablo, de la pregunta de Hernán? No, eso, cierto que el tipo era tan visionario que tenía dudas sobre problemas que no tenían razón por las cuales estar ahí, y varias veces, o sea, era un problema que la respuesta vendría 500 años después, varias preguntas que, un problema que nunca se iba a poder responder, pero a él qué le importaba, ¿no? ¿Qué era más importante, acabar una obra de arte o descubrir algo que le parecía el chévere? ¿Qué carajos que le pagaran, por ejemplo? Es una belleza de ser humano, Da Vinci, definitivamente. Gracias, Pablo. Bueno, hay varios comentarios, algunos con preguntas, y Manuel Galindo ha hecho varios comentarios al respecto. Entonces, Manuel, si tú quieres comentarle a Pablo específicamente el tema del Código Da Vinci. Gracias, doctor Ramírez. Pues sí, todos creo que vimos la película esa del Código Da Vinci. Claro que es muy fantasiosa, naturalmente, y hay muchas cosas para entretener y para crear una expectativa en el vidente, en su público. Él dice, a ver qué opina Pablo, que la figura de los apóstoles que están con Jesús, la que está a la derecha de él, realmente si uno la mira es una mujer, o por lo menos parece una mujer. En algunos textos se dice que eso corresponde a San Pablo, a San Juan. En la película dicen que realmente es María Magdalena. Entonces no sé si Pablo tiene alguna explicación de esto, o es una fantasía del director de la película, o él quiso poner una mujer que no fuera la Magdalena. ¿Qué opina Pablo? Gracias, gracias. Manuel, es que estoy viendo a ver si puedo también abrir otra vez la imagen, pero bueno, si no, no pasa nada. No, mira, a mí también, a todos nos queda la pregunta porque además, o sea, el thriller, el libro y la película es increíble. Yo tengo acá Masterclass y viendo toda la clase que dicta Dan Brown sobre cómo escribe los thrillers, me fascina. En la biografía
Es más, biógrafo tiene este párrafo y lo quiero leer también porque tiene que ver exactamente con eso. Dice, Dan Brown en su novela El Código de Da Vinci, inspirada en la revelación de los templarios de Lynn Picknett y Clive Prince, urdió una teoría de la conspiración cuya única prueba consiste en la afirmación de que este Juan de aspecto afeminado en realidad se supone que trata de María Magdalena, la fiel seguidora de Jesús. Aunque constituye un estupendo giro argumental para una novela trepidante, no se halla respaldado por la realidad. Un personaje de la novela subraya que el aspecto femenino del personaje debía de ser una pista, porque, dice la frase, Leonardo sabía pintar muy bien y diferenciaba perfectamente entre hombres y mujeres. Sin embargo, Ross King, en un libro sobre la última cena, señala, al contrario, Leonardo sabía difuminar muy bien las diferencias entre hombres y mujeres. Sus seductoras figuras andróginas comienzan con su ángel en el bautismo de Cristo del Verrocchio y continúan hasta llegar a San Juan Bautista, que pintó hacia el final de su vida. Y eso tiene que ver con muchas frases, pero eso también lleva a otra anécdota que es muy graciosa sobre Da Vinci, y es que él, si uno lo ve, por ejemplo, dibujar o pintar hombres, especialmente en el desnudo, es increíble haciéndolo. Y pues obviamente, no solamente era gay, pero también era orgulloso de eso, no era torturado como Miguel Ángel, tenía ayudantes toda su vida que eran hombres jóvenes. Uno lo ve pintar o dibujar a una mujer desnuda y el tipo se da cuenta que como que nunca ha visto a una mujer desnuda tanto en su vida. Tiene un párrafo donde dice algo así como que los órganos sexuales de una mujer, no me acuerdo la frase, pero hizo algo así como son asquerosos y serían innecesarios si no fuese porque son necesarios para la propagación de la raza humana. Pero a diferencia entonces, es que él puede ser que no sea tan bueno pintando esos aspectos de las mujeres, pero sí sabe jugar con cómo mezclar los dos. Déjame ver si puedo encontrar acá la imagen del San Juan Bautista suyo, que es una pintura de él que yo no la puedo ver repetidamente porque me causa una sensación. Está acá. Es San Juan Bautista, pero hay, por ejemplo, algunas pinturas que hizo Da Vinci de figuras de este estilo que eran tan seductivas que, por ejemplo, tuvieron que cambiarlas o pedir que alguien más las pintara. Y miren este de acá, también es un estudio que hizo, pero si ven acá también hay un pene ahí presentado. Es otra versión de cómo Da Vinci era tan imaginativo que podía mezclar, por ejemplo, las imágenes seductivas de una figura andrógina, pero también presentar, por ejemplo, los órganos sexuales de un hombre. Sí, es el tipo de cosa donde la novela y la película son una berraquera y a mí me fascinan. Y tal vez sí me hizo un poquitico triste saber que las vainas no eran tan chéveres. Incluso, por ejemplo, su escribir, que era zurdo y que escribía, si uno pone un espejo puede leer lo que escribe. Es el otro ejemplo que la gente da de estaba escondiendo algo. Resulta que no, resulta que hasta había una guía para gente que era zurda sobre cómo escribir en ese estilo. Por ejemplo, los números que él los escribe normalmente, probablemente su papá se lo enseñó como notario. Y en últimas, es que él escribía de derecha a izquierda, porque él era alguien que cuando él dibujaba, y esa es otra de las formas que los expertos hoy en día pueden saber si una pieza es un Da Vinci original o no, es que uno normalmente cuando dibuja, cuando uno hace así, por ejemplo, para oscurecer, es de este estilo, así. Da Vinci iba así de izquierda a derecha. Si él escribiera así, embarraría todo el dibujo. Entonces, por eso es que él escribía en cambio de derecha a izquierda, es para no dañar el dibujo cuando él anotaba cosas. Que era otra cosa que también yo creo que uno se siente un poquitico mejor, de que el tipo no era tan genio que tenía secretos por esconder o que era tan genio que escribía así al revés porque podía. No, resulta que era para no dañar los dibujos. Es otra Gracias, Pablo, pero entonces, interesante, o sea,
pero queda la duda si realmente era una mujer o era un hombre que estaba figurando a la derecha del maestro. Pero ya que habla del ser gay, ¿eso no le ocasionó problemas en esa época? Tal vez no había tantos prejuicios en esa época sobre ese particular. Uy, sí, sí. Hubo varias veces que le tocó cambiar bocetos de obras de arte que le iba a presentar, por ejemplo, a una iglesia, porque la gente decía que era muy suggestive, como dice en inglés. Sí, es tan interesante, por ejemplo, él con ese tema de no tenerle pena a su estatus en términos de sexualidad. Miguel Ángel, que era un católico devoto y odiaba de sí mismo que era gay, pero Da Vinci, por ejemplo, se describe como un tipo que era chusco, un churro, dicen que el tipo tenía músculos, una cara fuerte, pelos rubios, pero que también, por ejemplo, andaba con una túnica rosada que le llegaba hasta los pies, que normalmente parece que era hasta las rodillas, que la gente sabía que, por ejemplo, los jóvenes que trabajaban con él probablemente tenían relaciones, él y los que trabajaban con él. Entonces es otra forma en la que es una figura que no le daba pena lo de ser ilegítimo o no haber ido al colegio, no le daba pena ser gay. Definitivamente yo creo que ese es un testamento a su presencia, ¿no? Que un escritor de thriller puede agarrar algo como La Última Cena y ver a esta figura que realmente representa varias figuras andróginas de lo que hizo Da Vinci y decir que el tipo era tal vez tan bueno, imaginativo en poder mezclar la presencia de dos géneros, que podía hacer que, por ejemplo, San Juan se viera así más efeminado y hasta posiblemente ser María Magdalena. Entonces, si el tipo definitivamente era tan imaginativo y creativo que podía hacer obras de arte, que ese es un ejemplo de por qué en ese momento algunas instituciones pedían que él cambiara las formas que creaba las cosas. Sí, por eso. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Manuel, por la pregunta, Pablo, por la respuesta. Ahora, Jorge, por favor. Gracias, José Luis. No, Pablo, pues excelente presentación, la disfruté mucho, sobre todo el recorderis médico, todo lo que usted nos mostró sobre sus estudios, disecciones anatómicas, y es cierto, más de 500 cadáveres, todos los aportes en la parte cardiovascular, los estudios de sección de la médula espinal en ratas generando la paraplegia, pero fíjese que el reconocimiento actual en la evolución de la medicina hoy en día, yo diría que es la robótica, y el principal robot más vendido en el mundo se llama el Da Vinci, porque es un homenaje a él, a lo que visualizó desde 1500 ahora en la medicina, y a este robot que hoy en día es muy utilizado, cirugía de cáncer, urológica, ginecológica, y la cirugía general cada vez lo están utilizando más. Quisimos, y hubo hace 10 años algo, yo inclusive fui a Alemania a entrenarme en la parte de columna, pero por ahí no despegó. Pero hoy en día el robot más utilizado a nivel mundial es el Da Vinci, que es un homenaje a él por todos los avances en sus investigaciones. Gracias, Pablo, verdad que disfruté mucho toda esta presentación, aprendí mucho y seguiremos en esta línea. Gracias, José Luis. No, usted, Jorge. Bueno, mientras hay de pronto más preguntas, Pablo, yo quisiera que profundizaras un poquitico más en este tema de dos genios como Miguel Ángel y Leonardo, cada uno en su respectiva línea, ¿no? Cómo en la misma época, geográficamente, en una zona muy cercana, viven, y la pregunta es, ¿conviven estos dos genios?
Ya mencionaste algo, ambos eran gays, pero Leonardo no tenía ningún empacho, afortunadamente, en hacer respetar su condición de gay, pero como dices, Miguel Ángel era vergonzante por su condición religiosa que le imponía una serie de temas complejos para poder superarlo. Pero de resto, los demás elementos frente a estas dos grandes personalidades se conocieron, fueron amigos, compartieron en algún momento algunas de las obras. Sé, porque tú ya me lo comentaste, pero ¿por qué la genialidad de Leonardo no permitió que lo hubieran convocado a la Capilla Sixtina para hacer los dibujos que iba a hacer? Es decir, contar un poquitico más de estos dos genios de la humanidad. Pues les doy un ejemplo acá en el capítulo sobre Miguel Ángel y las batallas perdidas. Ya voy a explicar qué quiere decir eso. Este párrafo de acá. Muy rara vez Leonardo criticaba a otros pintores, pero después de contemplar a los bañistas desnudos de Miguel Ángel, que él ilustró, denunció en repetidas ocasiones lo que, según él, se trataba de un pintor anatómico. En clara alusión a su rival, se burló de quienes, por parecer grandes dibujantes, hacen sus desnudos leñosos y sin gracia que al verlos se parecen más a un saco de nueces que a una superficie humana, o bien a un manojo de rábanos más que a músculos desnudos. A Miguel Ángel le fue mucho mejor que a Da Vinci, por ejemplo. Era mucho más joven, pero sí fue mucho más suertudo en términos de la forma que la gente y los que estaban a cargo en ese momento de Florencia lo ayudaron. Pero no se odiaban por completo. Miren, por ejemplo, acá está la estatua de David, pero también el boceto que hizo Da Vinci en uno de sus cuadernos de la estatua. O sea, Da Vinci no era tan cerrado que, por ejemplo, podía criticar a alguien como un artista y no le iba a prestar atención. A ellos dos les piden trabajar en una pieza llamada La Batalla de Anghiari y cada uno está encargado de un muro de la sala y el otro del otro muro de la sala. Entonces imagínense la imagen de Miguel Ángel, creador del David y a la mano de Dios, a un lado de un muro pintando la misma escena que Leonardo da Vinci en la otra. Como Leonardo es Leonardo, nunca acabó la pieza, y Miguel Ángel creo que es que pasó a otros proyectos o se acabó el dinero o algo así fue, pero es el tipo de imagen donde uno se los imagina los dos trabajando. Leonardo, que era lo más social del mundo, amigo de todos, como les digo, era un dandy, se vestía como un dandy. Miguel Ángel, que era todo callado, no se relacionaba con las otras personas, era mucho más serio. Entonces siempre hubo esa relación que al final sí fue de un poco como de enemistad, probablemente por lo de la edad y porque a Miguel Ángel le había dicho mucho mejor que a Leonardo, y ya que era mucho más joven además. Gracias, Pablo. Acá Fidel Jaramillo tiene un comentario. No sé si escucharon Radio Ambulante. En el periódico especial, en el período especial en Cuba, quien organizó el internet local con cables de casa en casa, uniendo computadoras casi artesanales para construir la red, su alias Da Vinci. O sea que ahí hay también otra prueba de estos elementos de la genialidad absoluta, por supuesto. También parece que hay un programa de editar videos que yo he visto un montón en YouTube, comentarios de gente que se ha pasado del Final Cut Pro, que es el que Mac, creo, el que yo uso para hacer todos mis videos, ya sean del canal de Pablo el Raro o para cosas escolares, y parece que este nuevo software que también se llama DaVinci parece que es buenísimo. Entonces ese es otro ejemplo de ahorita tenemos el ejemplo de un robot usado en el mundo médico, en el mundo geopolítico reciente, entre comillas, un alias que se usa
y ahora en el 2020 y pico, un pedazo de software para editar videos que también se llama DaVinci. Pablo, hay un libro que ahora justo cuando estabas hablando lo recordé muy especialmente. Es un gran escritor que se llama Nuccio Ordine, falleció hace muy poco, 64 años de edad, y se llama La utilidad de lo inútil. Y hace una reivindicación maravillosa de todo lo que es la cultura, el pensamiento, la lectura, el ocio, el tiempo libre o el procrastinar como un elemento central de la vida para quienes están más que válido, respetuoso y esencial en el mundo de los negocios. A veces se siente que darle espacio y cabida a este mundo de las ideas, de dedicarse a pensar y mirar, pues no es lucrativo porque no produce dinero. Sin embargo, para quien está del otro lado, para quien percibe el mundo desde esta perspectiva, pues siente que está dejando algo importante, y yo creo que la persona que mayormente o de la mejor forma representa esta manera de pensar, pues fue Leonardo, ¿no? ¿Cómo era ese tema de el tiempo libre, de el elogio del ocio, de el poder utilizar esos momentos de procrastinación? ¿Cómo lo ves tú? O sea, que hay un ejemplo perfecto entre el el penúltimo capítulo de la biografía, que se llama Conclusión. Tiene creo que 10 o 13 lecciones de Da Vinci que uno puede aprender. Y una de ellas, en la versión en inglés, es procrastinate. En español es deje las cosas para más adelante. Dice, mientras pintaba La Última Cena, Leonardo se quedaba a veces mirando su obra durante toda una hora, hasta que daba una pincelada y se iba. Le comentó al duque Ludovico que la creatividad exige tiempo para que las ideas maduren y las intuiciones cuajen. Los hombres de genio están en realidad haciendo lo más importante cuando menos trabajan, arguyó, puesto que meditan y perfeccionan las ideas que luego realizan con sus manos. La mayoría de nosotros no necesitamos que nos aconsejen dejar las cosas para más adelante, ya nos sale de forma natural. Sin embargo, hacerlo como Leonardo exige un esfuerzo. Supone recopilar todos los hechos e ideas posibles y solo después permitir que toda la información que hemos reunido se cueza a fuego lento. Esa es una forma que el biógrafo Walter Isaacson escribe sobre ese aspecto de procrastinar. Obviamente una cosa es hacer eso, otra es dejar un proyecto sin acabarlo, pero tal vez eso está más conectado al hecho de que para Da Vinci no era suficiente hacer las cosas bien, era que tenían que ser perfectas, ¿no? O sea, el tipo podía perderse, como decimos, a los 50 y pico de años, haciéndole una disección a un cuerpo de un señor de 100 años, y podía dejar al lado una obra de arte que técnicamente estaba acabada, como la Mona Lisa, pero que seguía haciéndole cambios, o por ejemplo la Adoración, que iba a ser tan difícil científicamente que él sentía que era mejor dejarla sin acabarla que tener que sacrificarse o hacer algo que era, en su punto de vista, mediocre. Gracias, Pablo. Bueno, tenemos aquí a otro senador con C de la República de los Libros, querido Mario Flores. Mario, por favor. Tienes el micrófono apagado, Mario. Primero, felicitar a Pablo por sus excelentes presentaciones, cada vez sorprendentes. Y a José Luis y a Jorge por la amabilidad de invitarme. Básicamente yo quisiera confirmar cómo el temperamento de Da Vinci no le permitía hacer amistad entre, digamos, el gobierno de turno, que resultó que ese turno era toda una vida,
de los, digamos, de las autoridades en ese momento italianas. Y él, por ejemplo, él hacía encargos y La Última Cena es un encargo que está en este momento en Milán en una pared. Yo tuve la suerte y la dicha de verlo presencialmente. Y si uno lo mira, en el centro de la mesa hay una figura cuadrada. No sé si ustedes se podría presentar nuevamente. Hay una figura cuadrada en el centro de la mesa que al principio no se sabía qué era. Resulta que los investigadores se dieron cuenta que los dominicos, que eran los dueños o que son los dueños actuales ese es un seminario, una catedral, en la pared, necesitaron hacer una puerta y no tuvieron ningún empacho como ven perfectamente en el centro, debajo de Jesús exactamente. Hicieron la puerta y después al darse cuenta del error, pues reconstruyeron, pero la puerta queda ahí y se ve. Yo tuve en uno de mis ataques de preguntar cosas, dije, ¿qué hubiera pasado si esos señores hubieran necesitado hacer una ventana? Seguramente habían destrozado también el cuadro porque una de las obras más maravillosas de la humanidad. También que, digamos, el hecho de que tenga figuras o no femeninas o masculinas en ese cuadro no representa necesariamente que María Magdalena estuviera presente ahí, pues esto fue pintado 1500 años después, o bueno, 1470 o 67 años después de la aparente fecha de La Última Cena. Y siempre había, pues siempre ha habido interpretaciones anti y a favor de la iglesia. Y me acuerdo de otra anécdota que también, gracias a Dios, estuve yo allá. Con Miguel Ángel, que siempre tuvo problemas con el Papa, el Papa que lo contrató para pintar el techo de la Capilla Sixtina. Una de las obras más famosas es digamos, cuando Dios le da la vida o crea a Adán y lo toca con el dedo índice. Pues la venganza de Miguel Ángel fue que le pintó ombligo a Adán, que obviamente si hubiera sido creado por Dios, pues no hubiera necesitado el ombligo, que es la marca que nos identifica ser hijos de una madre o ser descendencia del género humano, que somos descendientes del resto de la naturaleza. Esa era mi confirmación y felicitaciones nuevamente a Pablo por tan excelente conferencia que me recordó esos datos anecdóticos de una de las veces que tuve la dicha de ir a Italia. Muchas gracias. Gracias a ti, Mario. ¿Algún comentario, Pablo? Sí, una frase que escribió Da Vinci en términos de las disecciones en su segundo periodo, ya la iglesia también no lo veía de una forma positiva y Da Vinci dice: no te atormentes por el hecho de que tus descubrimientos se deban a la muerte de otros, sino alégrate de que nuestro creador haya dotado de intelecto a tan excelente instrumento. Decía él así. Pablo, ahora que estuvimos el domingo viendo los dibujos de Miguel Ángel, pues hay unas cosas que son, la verdad lo ponen a uno como a pensar mucho, ¿no? Veo unas máquinas, además con el diseño y ese trazo maravilloso que hacía el tipo, y pensando que para la época había sido algo magistral, y lo que tú nos decías es, esto no servía para nada. Entonces, por supuesto, pues la pregunta obvia es, y perdón por la expresión, pero entonces, ¿qué carajos hace uno haciendo cosas que no sirven para nada?
O sea, tú ya has comentado el tema del por qué, pero ¿cómo ves tú eso? Acá un ejemplo, y me río porque creo que el único sitio donde he visto la descripción fue en la exhibición. Este es uno de los 12 dibujos que estaba presente. Y en la mayoría de los libros dicen que es un estudio para un automóvil que ande por sí mismo, pero es muy probable que, como Da Vinci pensaba tanto en los efectos especiales de un teatro, estaba intentando crear algún tipo de carrito que pudiese pasar por el escenario, haciendo algo con algún efecto especial sin que alguien lo tuviese que mover. O por ejemplo, en esta de acá, estaba diseñando un montón de vainas en términos del agua y acá se nota casi imperceptible que hizo un boceto, casi no se ve, de un tipo con una máquina que tal vez lo deje respirar bajo el agua. Hay tanto de lo que hizo él que sí, en efecto, o sea, era o para problemas que no existían o creaba cosas que no funcionaban. Por ejemplo, esa imagen famosísima de esa ballesta que iba a ser tan grande que los seres humanos tenían que usarla, no hubiese funcionado. Ahora, tal vez Da Vinci lo sabía, tal vez no, pero aún así lo creaba o se lo ideaba. ¿Quién se iba a imaginar que la fascinación al estudiar cómo era el agua y los remolinos que causaban, indirectamente inventándose las 3 leyes de Newton, y esos dos juntos podían llevarlo a uno a descubrir cómo funcionaba realmente la válvula aórtica? ¿Quién sabe si, por ejemplo, la descripción de la lengua del pájaro carpintero era por estudiar cómo era la lengua de otro animal para poder usarlo después cuando mostrara los gemidos de dolor de alguna figura que estuviese dibujando? Entonces, lo chévere de él es que uno no sabe qué tantas conexiones andaba haciendo él. Y puede ser que algo que no servía para uno terminara funcionándole de alguna otra forma. Como digo, es muy difícil no terminar uno enamorado de Da Vinci después de saber tanto de él, por ejemplo. Pero volvamos entonces al tema, tú ya habías mencionado, pero grato poner un poco más de interés y cuidado en el tema. Un humanista del Renacimiento, el gran genio de la humanidad que se destacó en cada uno de los campos donde metió la mano, que en su momento no tuvo la importancia ni el reconocimiento que debería tener, que vivió escasamente entre regular, gracias y mal, porque pues no tenía dinero ni tenía apoyo y dedicaba todo el tiempo a lucubrar y a lucubrar y a lucubrar. Sobre todo con ese humanismo tan activo y militante, cómo termina haciendo bocetos, diseños de armas para algunos de los señores de la guerra en ese momento, ¿no? ¿Cómo puede uno compaginar esos dos elementos, Pablo? Sí, es muy gracioso, ¿no? Una de las anécdotas famosas es que él se vuelve vegetariano porque se da cuenta que los animales, tal vez a diferencia de las plantas, también tienen emociones y están vivas de una forma que él lo reconoce. Hay otras anécdotas de que cuando él pasara por una tienda que vendiera pájaros o que tuviesen los pájaros en una jaula, iba, los compraba e inmediatamente abría la puerta de la jaula para que salieran los pájaros. ¿Cómo asimilar uno entonces un tipo como ese que creara una máquina con cuchillas que pudiesen cortarle las piernas a los soldados y a los caballos? Y dibujarlo además, ¿cierto? Usar su conocimiento de cómo dibujar a un ser humano o a un caballo sufriendo. Porque uno puede dibujar es la máquina, pero él dibujaba la máquina y también dibujaba el efecto. Es ese aspecto del descubrir las cosas, ¿no? Es la misma razón por la cual, por ejemplo, él
Yo sí creo que era por aprender y crear. La misma razón por la cual, por ejemplo, no publicaba tanto las cosas que escribía. Era porque yo creo que para él no era tan importante eso de proveerle al mundo. Ahora, tal vez es que él no sentía que tenía nada que proveerle. Él cada libreto lo empezaba escribiendo la frase, dime, dime si alguna vez se hizo algo. O sea, él realmente dudaba de sí mismo, de las cosas que producía. O sea, él a los 30 años que había abierto su propio taller y tuvo que cerrarlo 5 años después porque quedó en bancarrota. Creó o ayudó 2 piezas de arte bajo su primer maestro, Andrea del Verrocchio, pero fueron solamente pedacitos. Había creado un escudo para un campesino que conocía a su papá y le había pedido un regalo. Y tenía la adoración y otra pieza que nunca las acabó. O sea, yo creo que el tipo realmente sí creaba y tenía sus propios temas también de duda de sí mismo, pero yo creo que al fin y al cabo él tenía alguna forma de poder racionalizar ese aspecto de que él era vegetariano y también decirle a Ludovico Sforza que lo debería contratar porque él podía crear máquinas de guerra. ¿Cierto? Es un genio muy humano en esa forma. Claro, no, esto todo lo que dices es muy válido. Pablo, sobre el tema de la medicina y de nuevo volviendo al hecho de que este espacio que creó Jorge de Cecimir inicialmente fue para médicos y continúa teniendo una activa participación de médicos. Una de las cosas que uno no se imagina es a un genio como Miguel Ángel que escasamente aprendió algunas cosas ¿El Ángel o Da Vinci? perdón, de Da Vinci, que escasamente aprendió algunas cosas en la escuela y no terminó porque le cansaba todo esto. ¿Qué hacía? Iba a la morgue local a ver cómo se hacían las disecciones. Él pedía que le permitieran hacerlo. Él mismo tenía sitios donde hacía las disecciones para luego hacer los dibujos. ¿Cómo era ese proceso? ¿Qué se sabe de esa parte? Sí, era colaborando directamente con los colegios médicos en ese momento y especialmente había un profesor en uno de ellos que había dicho que él y Da Vinci iban a publicar lo que habían descubierto. Ya vimos a dónde pasó porque pues Da Vinci era más interesante descubrir las cosas. En ese momento cuando se hacían las disecciones, por ejemplo, para una clase, estaba la persona que hacía la disección y describía en voz alta las cosas para que otra persona las anotara. Pero póngase uno a pensar en Da Vinci, que no era solamente el describir las cosas, ¿cierto? Un cuerpo que en ese momento, o sea, apenas se moría la persona o apenas uno la abría, qué tan fácil se iban dañando las cosas. Y Da Vinci se enfocaba en usar todas sus estrategias de arte para poder dibujar algo que se pudiese ver el volumen, lo tridimensional, los colores diferentes. Era una cosa increíble, ¿no? O sea, que él no era suficiente para él estar presente cuando se abrían los cuerpos. Él tenía que estar presente, pero además tenía que dibujarlo de la forma más perfecta. Es un bicho tan raro él, de verdad. Sí, Da Vinci es un tipo muy, muy raro en ese aspecto. Y yo creo que sí, ¿no? Él nunca pensaba bueno, al principio tal vez sí pensaba para qué me va a ayudar esto en X o Y proyecto. Al final del día yo creo que él se obsesionaba tanto por eso que yo creo que no le importaba ni el olor de los cuerpos, ni el hecho de que habían sido seres humanos y él era vegetariano, ¿cierto? Era el puro placer de perderse en ese momento con el riñón de un cuerpo e intentar describirlo y dibujar las cosas y hacer analogías entre el riñón y, no sé, alguna cosa de alguna planta antes de que se dañara. Gracias, Pablo. Manuel Galindo quiere hacer otra pregunta. Manuel, por favor. Perdón que intervenga por segunda vez, pero esto es muy interesante.
En las biografías de Da Vinci hablan como de 15 o 20 actividades a las cuales se dedicó, pintor, arquitecto, botánico, escritor, etcétera, pero mencionan paleontología, la música, la poesía y el urbanismo. Pues nosotros aquí hemos visto las cosas que él hizo desde el punto de vista de crear, digamos, prototipos de cosas que más adelante la hicieron cuando la ciencia y la tecnología avanzaron. Pero yo le quería preguntar a Pablo si conocemos algo, por ejemplo, de su trabajo en paleontología, en la música, en la poesía o en el urbanismo, entre otras cosas, muchas más. Un ejemplo perfecto de eso. Él de joven, y lo gracioso de esta anécdota es que puede haber sido un poco también imaginado de él, quién sabe, pero él de joven dice haber pasado por una cueva y que tenía al mismo tiempo miedo de la oscuridad y el interés en entrar. Y él dice que al final el interés ganó y que entra y que ve lo que ahora pues uno puede describir como el fósil de una ballena. Y describe cómo lo ve y cómo lo nota. Y al otro lado del papel escribe casi que un poema, mini fábula, describiendo la criatura increíble que al final acabó como todos los seres humanos. O sea, un tipo que podía describir algo que encontró y luego crear una fábula. Él, por ejemplo, realmente queda contratado inicialmente en la corte de Ludovico Sforza porque dice que puede ayudar a inventar y crear instrumentos músicos. Es de las primeras personas, por ejemplo, que comienza a pensar por qué es que el grosor de una superficie causa un sonido diferente. Entonces él, por ejemplo, tiene dibujos de un instrumento que era una campana, pero también su voz como cantante se describe como haber sido una voz bellísima. Entonces la gente en la corte le encantaba escucharlo a él parece que tocaba la lira perfecto, le encantaba cantar, él dedicaba también bastante para escribir aforismos, ideas, fábulas. Había una que escribió que era algo así como, ¿qué es oscuro? Y a medida que se acaba el día, se acerca más y más. Y creo que la respuesta era un hombre caminando frente a ti con la sombra dándote. Algo así. El tipo también entonces era alguien que le encantaba el proceso de escribir, idearse. Ahí, no sé dónde podré encontrar acá el dibujo, pero él, por ejemplo, tenía él dibujó y describió una imagen que era una mezcla entre el dolor y el placer. A ver si puedo encontrarlo por acá, porque es una cosa que cuando uno lo lee, no, ni siquiera solamente lo lee y ve la imagen y uno dice, este tipo definitivamente era suficientemente perceptivo para poder dibujar al ser humano, pero era suficientemente imaginativo también que se podía inventar todo tipo de cosas. A ver, ¿dónde estará? Anatomía, geografía, las ciencias físicas y la astronomía, arquitectura. Practical Advice está. Ahorita yo creo que aparece. Aquí está todo un capítulo sobre filosofía, aforismos y escritos de otro tipo. Y también, esa es la otra cosa bella de él, es que aunque él no era, sus escritos no son, por ejemplo, las confesiones de San Agustín, pero sí había momentos, por ejemplo, donde escribía una frase como, y esta me quedó a mí grabada en la cabeza, aún más que antes, especialmente después de mi paro cardíaco el 22 de julio del año pasado, que él escribió la frase, y la escribió joven además, la escribió joven, dijo, mientras pensaba que había estado aprendiendo cómo vivir, he estado aprendiendo cómo morir. Las imágenes de los diluvios, por ejemplo, que eran, o sea, es completamente imaginario. Eso no hay mundo en el que esas imágenes que él dibujaba, por ejemplo, de la forma que las aguas se revoloteaban, voy a ver si puedo encontrar acá también otra, tenían
al otro lado también unos escritos que se notaba que el tipo tenía también algunas veces miedo, estrés, tenía sus momentos de sufrimiento, definitivamente. Y es otra parte que también yo creo que explica por qué sentía que tenía que crearlo todo e inventarlo todo, porque yo creo que al fin y al cabo también él sentía que el tiempo pasaba. Ese portarretrato suyo de donde estaba con barba, sentado, como aburrido, yo me lo imagino a él pensando en cómo se veía ahora él más viejo que era antes y diciendo cuánto tiempo más me queda. Entonces, sí, él realmente en ese aspecto, también la música, cantar, los fósiles, la geografía, la geología, eh, y también unas vainas escritas que son una belleza. Realmente él sí tenía como de todo un poquito. Tal vez no la convicción para acabar las cosas, tal vez eso era lo único que le faltaba, pero sí, definitivamente es un ser humano que uno lee las descripciones de él, de los amigos, y dicen, este tipo es un bacán. Sí. Muchas gracias, mi amable. Gracias, Pablo. Bueno, ya para terminar mi última pregunta y luego para pasar la palabra a Jorge y que tú cierres. Cuando te pregunté con ese tema de que todo lo que hacía el gran Leonardo, cómo dejaba una buena cantidad de las cosas que hacía sin terminar y que algo tan magistral como la Mona Lisa termina sin terminarse y queda allí para que después de su muerte sea conocida y reconocida. Quiere decir que hubo una gran cantidad de cosas de su obra, en todos los órdenes, que seguramente se perdió, no se sabe dónde está. ¿Qué cantidad de lo que hizo se supone que se conoce y qué cantidad se supone que se perdió o que pueda estar por ahí guardado en algún lado que nadie sabe, Pablo? Definitivamente hay un cuadro que creo que se llama Leda y el ganso, que definitivamente sabemos que está perdido, ese sí. Em, pero sí, quién sabe cuántas más cosas pudo haber creado porque pues varios de sus escritos y listas, por ejemplo, nombran piezas que él tenía consigo mismo. Algunas veces los nombres no encajan. Por ejemplo, el nombre de Mona Lisa y Gioconda, algunas veces hay datos ahí que no 100% no los puede asimilar. Entonces los expertos se han ideado diferentes cosas, pero sí, quién sabe, ¿no? Con él, sí solamente tenemos un cuarto de todo lo que él dejó escrito. Y, por ejemplo, el Codex Madrid se descubrió en el año 65 porque estaba guardado en un gabinete 500 años, 400 años. ¿Quién sabe cuánto más pudo haber dejado hecho? Pero tal vez más importante no es esa pregunta. Tal vez lo importante es qué tanto nunca hizo, pero que por pensar de ello llevó a que lo poco que creó fuera tan transformador. ¿Cierto? O sea, ¿cuántas cosas de las obras de teatro que él creó no quedan porque pues no quedaban? Pero ¿cuánto de eso llevó, por ejemplo, a poder crear que la última cena fuese casi que una escena de una obra de teatro congelada en un segundo? ¿Quién sabe, no? ¿Cuántas cosas nunca creó, nunca acabó, que lo llevaron a crear las cosas tan increíbles que sí nos dejó? Bueno, no, Pablo, ¿verdad? Infinitas gracias y sobre todo haber compartido con todas las personas que han estado aquí esta noche para seguir aprendiendo contigo, que para mí realmente, y lo sabes bien, es un placer siempre poder tener ese acceso al conocimiento gracias a tus conocimientos. Yo terminaría ahí entonces, Jorge, para... Ya, los dejo con la última cosa. No, y tú terminas ahora cuando Jorge te pregunte. Ahorita, Pablo. Ahorita nos deja con la última. Ya, Freddy, por favor, me colocas la imagen de la próxima reunión.
Freddy. Sí, Eso. doctor, ya lo estoy compartiendo. Gracias, Freddy. Sí, entonces mire, el 25 de julio, que es de hoy en 8 días, vamos a tener la reunión cultural número 171 a la misma hora, 6 de la tarde. Es un tema de mucha actualidad. ¿Cómo queda Colombia después del fallo en La Haya? Todos supimos la semana pasada que se dio esto y tenemos de conferencista expositor a una de las personas que estuvo involucrado en este tema, que más conoce, que es Julio Londoño Paredes, quien actualmente es el decano de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Entonces, los espero a todos. Yo creo que va a ser un tema interesantísimo de actualidad, con la exposición de una persona que conoce a profundidad sobre esto. Bueno, muy bien. Podemos quitar la imagen, Freddy. Gracias. Y por último, Pablo, ya te nos habló muy bien sobre Da Vinci. Creo que quedamos unos expertos. Yo quisiera, tenemos 4 minuticos. ¿Qué mensaje, Pablo, nos deja al final de una persona quien no ha sufrido, padece de una enfermedad rarísima? ¿Qué mensaje nos deja a todos, Pablo, sobre cómo ven las cosas, cómo debemos de aprovechar el tiempo? Usted lo ha aprovechado muchísimo, usted es un intelectual. Los 28 años, lo digo con orgullo, mi sobrino es una persona que sabe mucho de muchos temas y hoy nos lo ha demostrado con Leonardo da Vinci. ¿Qué mensaje final nos deja, Pablo? Gracias. Gracias, tío. Lo empiezo con la última parte de la biografía, que es la coda. La lengua del pájaro carpintero puede llegar a ser 3 veces más larga que su pico. Cuando no la utiliza, se retrae en el cráneo y su estructura, parecida a un cartílago, se extiende más allá de la mandíbula y se enrosca alrededor de la cabeza del ave y después se curva hasta alcanzar sus orificios nasales. Además de extraer larvas de los árboles, la larga lengua protege el cerebro del pájaro carpintero. Cuando éste golpea de forma repetida con el pico la corteza de un árbol, la fuerza que ejerce sobre su cabeza resulta 10 veces mayor que la que haría falta para matar a un ser humano. Sin embargo, su extraña lengua y su estructura de apoyo actúan como un cojín que protege al cerebro de los golpes. No existe ningún motivo por el que usted necesite saber nada de esto. Se trata de información que carece de cualquier utilidad práctica para su vida, al igual que para la de Leonardo. Sin embargo, pensé que tal vez usted, después de leer este libro, como Leonardo, que un día describe la lengua del pájaro carpintero en una de sus heterogéneas y de manera extraña estimulantes listas de tareas pendientes, querría saberlo. Solo por curiosidad. Por mera curiosidad. Y eso es todo lo que nos quede por mera curiosidad entre esas listas de cosas que tal vez nos preguntamos o de las cuales dudamos, pero que no nos ponemos a pensar. ¿Cuándo fue la última vez que vimos arriba y nos preguntamos por qué es el cielo azul? E intentamos enterarnos. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros dijimos, como dijo el filósofo Séneca, todo lo que puede pasar cualquier día puede pasar hoy? ¿Qué lista sin terminar queremos dejar? Porque eso es lo chévere. No sentir que todo está listo. ¿Qué pregunta está ya? ¿Qué pregunta nos va a seguir impulsando? ¿Dónde está esa curiosidad y tal vez un poco lo obsesivo nuestro?
Gracias, Pablo. Gracias a todos los asistentes. José Luis, un excelente conversatorio que aprendimos mucho. Descansen, Consuelito. Gracias, Jorgito, maravilloso. Gracias, José Luis, y gracias, Pablo. Muchas gracias a todos y que descansen. Gracias. La semana entrante desde donde Consuelo, Jorge, ya estaremos. Usted nos estará moderándola desde en Arizona. Arizona. Jorgito, va a venir primero José Luis que tú, que me tienes prometido desde hace 6 años. Sí, estoy en esa. José Luis me va a decir que también lo atienden a uno y ahí cuadro el pasaje. No, muy bien. Abrazo para todas las personas. Saludos, Buenas Jan. noches. Bueno, con gusto, abrazos. Nos Seguro. vemos pronto, Gracias José. a todos. Muy Chao, fuerte, gracias. Allá nos vemos, Consuelo. Abrazos, aquí los esperamos. Chao. Bueno, Gracias. muy bien. Muchas gracias. Martínez y Gracias. la niña con mi familia. Eso fue un elemento de neutralización en su momento para que la familia tuviera la voluntad de perseguir y de iniciar la investigación. Es decir, este vínculo afectivo seguramente